Queremos agradecer especialmente a nuestro amigo y hermano Javier da Silva, que quiere compartir con nosotros un momento, unas palabras de reflexión, y que agradecemos muchísimo el gesto que has tenido con nosotros, Javier, y queremos escuchar lo que Dios puso en tu corazón. Amén. Muchas gracias por la invitación. Dios le bendiga a todos. Es un momento muy especial para compartir la palabra del Señor. Y algo especial que el Señor puso en mi corazón para compartir con todos ustedes es que podamos ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, ¿no? Y una de las cosas que encierra esta palabra es la obediencia y la honra a Dios. Un momento para pensar en este tiempo en dejar un legado futuro, ¿no? Ya cuando no estemos más en esta tierra, ya sea nuestros hijos, alguien tiene que quedar con el legado, alguien tiene que saber que hubo alguien que honró a Dios en la casa, en la familia, en el hogar. Y bueno, me encanta esta historia que cuenta la Biblia en 1 Samuel, hablando de esta hermosa mujer llamada Ana. Y lo digo hermosa en una forma de decir, ¿no? Por la oración espectacular que hizo y que marcó la vida de muchas mujeres y también de muchas personas, ¿no? De muchos hombres, ¿no? Algo especial que hizo ella, una oración tremenda que ni siquiera el sacerdote Elí pudo interpretar lo que ella podía a solas hablar con Dios, a tal modo que le dijo a Ana, digiere tu vino, pensando que estaba ebria, ¿no? Y ella pide a Dios en oración y en secreto un hijo. Todos sabemos la historia, todos hemos leído. Y fue tan especial esa oración que Dios contestó lo que ella estaba pidiendo. Ahora, ella hizo un compromiso con Dios y le dice: Señor, si tú me concedes ese hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. De hecho, así fue. El Señor no se hizo ningún tipo de problemas. Se lo concedió el hijo. Y a la edad de aproximadamente 3 o 4 años, la Biblia dice que ella nuevamente fue y se lo llevó al hijo para que viva ahí en Silo, ¿no? Así que se lo entregó en las manos de Elí, el sacerdote, y ahí lo dejó, y ahí se crió. Elí era un sacerdote que Dios había hecho una promesa a él. Si leemos en el capítulo 2, del 18 en adelante, Dios le había hecho una promesa a Elí. A Elí. Le había hecho una promesa diciéndole que él había elegido de todo Israel para que ellos pudieran hacer un pacto, ¿no? Perpetuo, digamos, eterno. Le había elegido justamente a esa rama de ellos. Obviamente el Señor no cumplió con él, no es que no cumplió, sino que no pudo cumplir su propósito con ellos, justamente por lo que cometieron los hijos de Elí. Ellos eran una generación que no conoció a Dios. La Biblia dice que los hijos de Elí no conocían a Dios. Y ahora algo importante que podemos leer en esta parte, que Ana lo dejó ahí en manos de Elí, en manos de estos chicos que no conocieron a Dios, y dice que Samuel dormía en el templo, vivía, ministraba al Señor en el templo en presencia de Elí, pero tampoco conocía a Dios. Estaban los hijos de Elí que no conocían a Dios, y estaba ahí Samuel también ministrando en presencia de Elí, pero tampoco había escuchado nunca la voz de Dios, no conocía. Y por otro lado tenemos al viejo Elí, que sí conocía la voz de Dios, pero hacía mucho tiempo que ya no lo oía. Dice que era un tiempo donde escaseaba la visión y donde escaseaba la palabra. Entonces, esto nos lleva a reflexionar algo muy importante. Vivir en una iglesia, vivir en el templo, estar vestido con el efod, ministrar delante del sacerdote,
nos hace pensar de que puede que hagamos todo esto sin conocer al Señor. Y la pregunta es, ¿puede alguien ministrar al Señor sin conocerle? Y ahí tenemos un claro ejemplo. Los hijos de Elías hacían lo mismo, pero la Biblia dice que ellos no conocían a Dios. Y este chico estaba creciendo dentro del templo, estaba dedicado, su madre lo había dedicado a Dios, pero él no conocía la voz de Dios. Entonces la respuesta es sí, obviamente podemos ministrar al Señor sin haberle conocido. En mi caso, por ejemplo, yo creo que si ustedes conocen mi historia pasada, yo me crié dentro de una iglesia también. Yo nací en una cuna cristiana, pero conocí al Señor hace muy poquito, realmente. Alguien me dijo que el Señor no podía tener nieto, el Señor tenía que tener hijo. Entonces en algún momento yo necesitaba tener un encuentro con Él para ser hijo del Señor. Y me di cuenta que durante muchos años estaba vestido con la ropa. Soy músico, suelo cantar, suelo hablar la palabra. Mucho tiempo ministré al Señor y hablaba de alguien que yo no le conocía. Entonces un día, en un baño, me decidí en aceptar al Señor como mi Salvador, porque me di cuenta que por años hice lo mismo. Vivía dentro de la iglesia, me crié dentro de la iglesia, ministraba, cantaba, tenía la mejor ropa, me presentaba delante del Señor, pero no le conocía. Entonces es un momento para ponernos a pensar en esta situación. Podemos estar del lado de Elí. Puede que por años hemos escuchado la voz de Dios, ministramos, conocemos al Señor, pero no los escuchamos hace rato. O podemos estar al lado de este chico que crecía, Samuel, pero sin conocer la voz de Dios. Ahora, Dios llama a Samuel y Samuel no puede responder porque no conoce, ¿no? 3, 4 veces, pero este viejito llamado Elí sí conocía y se dio cuenta de que Dios ya no estaba hablando con él. Ahora dice, le llamó a Samuel. Entonces le dijo, cuando el Señor te llame nuevamente, decirle, he aquí, habla Señor, tu siervo oye. Y así fue, así lo hizo este chico, ¿no? Pero al otro día temprano, yo me imagino Elí no habrá dormido en toda la noche pensando, ¿qué le habrá dicho Dios? Porque ahora ya no me habló a mí, ahora le llamó a él. Y yo sé que esa es la voz de Dios, porque yo conozco, ¿no es cierto? Así que al otro día temprano, con una amenaza, le dice, te exijo que me cuentes todo lo que el Señor te dijo. Y si no, voy a pedir al Señor que te quite la vida. Le amenazó. Y dice la Biblia que Samuel tenía miedo de Elí, pero le confesó todo lo que el Señor había hecho, lo que el Señor le había hablado a él, ¿no? Y le dice en el verso 11, le dice que cuando el Señor le habla a Samuel, le dice, ya el Señor le había dado la promesa a Elí, diciéndole todo lo que él iba a hacer con Elí, ¿no? Pero ahora le dice, andá y decile a Elí que yo los voy a terminar. Ya había decidido el Señor terminar con la vida de los hijos de Elí. Entonces el Señor le habla y le dice, lo que te voy a decir ahora, todo aquel que lo escuche, los oídos le van a retumbar, les van a hacer como eco. Lo que yo te voy a decir ahora, le vas a decir a Elí. Y todo aquel que después lea esta palabra, le va a retumbar los oídos. Y estos días hablábamos con mi esposa justamente de esto y decíamos, yo no te puedo creer, no puedo creer que Dios ya le había advertido a Elí. Y le dijo, ¿qué te dijo el Señor? Y le dice que voy a terminar con tu generación, no va a quedar uno. Y aquel que quede va a mendigar pan, va a mendigar trabajo, va a pedir, porque lo que ustedes están haciendo delante del Señor es imperdonable. Ni siquiera con expiación va a ser perdonado el pecado que están cometiendo tus hijos. ¿Y saben lo que hizo el viejo? Se cruzó los brazos y dijo, bueno, Él es Dios, que haga lo que quiera, Él sabe lo que hace. Ni siquiera se molestó. Entonces, cuando leemos esa palabra, ¿acaso no nos da algo? Quedamos ahí pensando, no puede ser. Yo en ese caso capaz me tiraría al piso. Señor, ¿qué está pasando? Yo quiero que mi generación siga avanzando. Yo quiero dejar un legado. Quiero que mis hijos el día de mañana sepan que hubo alguien que amó al Señor, que honró al Señor. Pero Elí aparentemente no lo hizo caso, ¿no? Y entonces Elí se dio cuenta
de todo lo que Dios había hablado. Pero dice la Biblia en el verso 19-20 que Jehová estaba con él. ¿Sí? Más allá de que Samuel no conocía la voz de Dios, no escuchaba, Samuel crecía y Dios estaba con él porque vio el corazón de este chico, ¿no? En muy poco tiempo el Señor cumple lo que él había hablado, lo que él había prometido, lo que le había mostrado a Samuel, ¿no? Así que los filisteos y israelitas estaban en una guerra en ese tiempo. Así que fueron a la guerra, perdieron la batalla. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el arca, llevan el arca del Señor, pensando que de esta manera pueden obtener la victoria, ¿no? Los filisteos capturan el arca y vuelven a ver gran mortandad en esa batalla. De hecho, ahí mueren los 2 hijos de Elí. Y Elí dice que se paraba al costado de la calle esperando de que alguien viniera y le dé información acerca de sus hijos que estaban en la batalla, ¿no? En la guerra. Así que cuando alguien se escapa de la guerra, viene y le dice y le da información acerca de lo que había pasado y le dice: tus hijos también han muerto. Elí cae para atrás, como era un hombre gordo, grandote, cae para atrás y se desnuca, también muere. 3 muertes, ¿no? Y la nuera de Elí, que también estaba dando a luz en ese momento, se estaba muriendo también. De hecho, antes de morir, la Biblia dice que le dijo a las parteras: póngale el nombre Cabot, que significa sin gloria, porque Israel no tenía rey, habían capturado el arca del Señor, habían muerto su esposo, su cuñado, su suegro, y ella se estaba muriendo. Y en un solo día murieron 4 personas. El juicio de Dios había caído. Entonces la palabra es en esta noche reflexionar que no hay nada más triste que torcer el plan de Dios. Uno puede torcer el plan de Dios, o sea, Dios no puede cumplir el propósito de Él cuando nosotros decidimos deshonrar a Dios. Capaz la historia de hoy sería diferente si Elí tomaba otras decisiones, si corregía a sus hijos, si los expulsaba, pero Dios dice: vos amaste más a tus hijos que a mí. Y ellos hacían, todos sabemos la historia, todo lo que ellos cometían, todo lo que ellos hicieron dentro de la casa del Señor. Sin embargo, no hubo corrección y tampoco hubo ni siquiera una ofrenda para poder borrar el pecado que ellos hacían. No, Dios dijo: no va a haber perdón por lo que ellos hicieron delante de mis ojos. No hay nada más triste que torcer el plan de Dios como Elí. Nada más triste que no escuchar su voz. Elí era un hombre que se estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, pero se estaba muriendo, estaba ciego y ya no oía la voz del Señor. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para ponernos a pensar de qué lado nos encontramos nosotros. Si estamos del lado de Elí, si somos una de esas personas que estamos acostumbrados a oír la voz de Dios, pero que ya no los escuchamos hace mucho tiempo, yo creo que es un momento para ponernos a pensar qué está pasando y preocuparnos, porque si ya no lo oímos al Señor es por algo. O estamos como Samuel, que estaba vestido con la ropa, pero no conocía al Señor, no podía escuchar, no podía comprender la voz del Señor. Podemos estar vestidos de músicos, de cantores, de pastores, de evangelistas, pero puede que nunca hayamos conocido al Señor. Entonces creo que es un momento para reflexionar en la posición que estamos y decir: yo quiero dejar un legado. Si todavía no conozco al Señor, es un momento para conocer al Señor y para rendirnos al Señor, para poder oír su voz. Tal vez nunca lo hemos oído, bueno, ese es el momento porque estamos en un tiempo de gracia. Ellos no tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse. En 2 ocasiones el Señor le habló, pero no lo quisieron hacer. Decidieron seguir haciendo lo que bien le parecía. Nosotros sí tenemos. El Señor una vez y para siempre ofreció una ofrenda agradable a Dios y borró nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Es decir, que si hoy tomamos la decisión de reconocer delante del Señor quién somos y en qué posición estamos, el Señor está presto para perdonarnos. Y vamos a empezar a escuchar su voz y a conocer el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. No hay nada más lindo que dejar una generación de adoradores, de
personas que amen al Señor con todo su corazón. Así que quiero invitarles a todos ustedes, ahí donde ustedes están, donde lo están viendo, que puedas pensar por un momento, ¿qué es lo que estás pensando dejar? ¿Estás pensando dejar un legado a tus hijos, a tus sobrinos, a tus hermanos? Tal vez eres una persona sola, pero puedes marcar una generación diferente. No permita que tu generación se pierda. No permita que el Señor tenga que hacer cosas no agradables. No permita que el Señor te borre del mapa. Permite que el Señor pueda tomar tu generación y levantarte como un verdadero adorador, una persona que honra a Dios, una persona que ama a Dios. Les bendigo y que sea de gran bendición la palabra para tu vida en esta noche. Muchas gracias por todo. Amén. Gracias, Javier, por compartir con nosotros. Y yo sinceramente pienso que todos los que estamos acá, la gran mayoría de los que están haciendo este enorme esfuerzo para llegar a un montón de gente que solo Dios sabe hasta dónde, somos parte de una generación, somos parte de muchas Anas que han llorado, que han pedido a Dios y han consagrado nuestras vidas. A veces ya no una generación, somos de la segunda, tercera, cuarta generación de personas que hemos tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios. Y qué bueno saber que en este tiempo Dios sigue hablando y sigue llamando como llamó a Samuel. Y este esfuerzo que hacemos es justamente esto, un llamado de Dios para la vida de quien quiera escuchar, para volvernos a Él y poder, como decía Javier, marcar una generación conociendo a Dios, que es lo único que realmente puede satisfacer nuestras vidas y cambiarnos completamente. Así que nuevamente, gracias, Javier, por compartirnos esta hermosa palabra y esperamos que también ustedes, donde quiera que estén, compartiendo con nosotros este momento, puedan escuchar esa voz que les está llamando para que podamos volvernos a nuestro Creador y tener una generación diferente, una generación que adore, una generación que sirva a Dios y que lo haga con todo su corazón. Muchas gracias, Javier. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó.